Un saludo cordial para todos aquellos que nos están viendo a través de esta plataforma. En esta oportunidad quiero compartirles una palabra de edificación y espero que puedas recibirla y que puedas compartirla también, ¿sí? El título que le he puesto es Cristianos sin cuerpo. Y es muy sugestivo el título. Y la lectura que he apartado, he elegido, está en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 25 al 27, y dice así la palabra: así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren las demás. Cuando una parte se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. La predicación del Evangelio es una responsabilidad que no muchos han entendido. Y muchas veces no toman conciencia de que una prédica fuera de los principios bíblicos puede ser nociva, puede entorpecer, puede traer serios inconvenientes, hasta peligrosa. Por esta razón hoy tenemos promotores y no predicadores que instan a copiar actitudes, acciones, aduciendo que hemos recibido poder y autoridad, que Jesús nos dio poder y autoridad y que Él mismo dijo que haríamos cosas aún mayores que estas. Pero esto es solo una parte del mensaje. Si bien hemos recibido poder y autoridad y queremos hacer o imitar lo que hacía Jesús, también tendríamos que imitar su obediencia, su tiempo de oración, su consagración, que Él nada hacía sin consultarlo con el Padre. Nosotros podemos hacer cosas mayores. La pregunta es, ¿tu vida está preparada para esas cosas mayores? A primera vista, nada de todo esto parece mal, pero cuando empezamos a escudriñar las enseñanzas de Jesús, nos damos cuenta que no hemos recibido poder para que con nuestra vida hagamos lo que quiera, sino que nuestra vida tiene que estar en sintonía, en propósito, en obediencia y en santidad. Que no es cuestión de promover lo que podemos hacer, sino lo que debemos ser. ¿Tenés la humildad de Jesús? ¿Tenés la obediencia de Jesús? ¿Tenés el compromiso que Jesús tenía con el Padre? Cuando empezamos a observar todo esto, nos damos cuenta que muchos de estos promotores quedan totalmente descolocados, que son simplemente personas que quieren o necesitan atraer la atención de alguien para sentirse quizás importante, pero que muchos de ellos están usurpando un lugar para el cual no están preparados, que su mensaje es totalmente inconsistente, que no corresponde con los principios bíblicos que la Biblia nos enseña. Lo mismo sucede en lo expresado en la lectura que hemos compartido. Como resultado tenemos cristianos sin cuerpo. En este tiempo y seguramente en todos los tiempos, hemos observado personas que, y yo tengo muchos que conozco, ¿no? Que te mandan versículos, que te mandan esto, te mandan aquello, que están en todas las iglesias pero que no están en ningún lado. Cristianos sin cuerpo. El primer punto que quiero compartir está
textualmente en la lectura que hemos compartido y dice, se mantienen unidas. Es notable ver cómo con el afán de usurpar muchos lugares, muchos hoy tienen un mensaje descontextualizado, parcial o con interpretaciones casi herejes. En estos días escuchaba ocasionalmente una pastora, que no voy a dar su nombre, que un hermano le hacía una consulta y le decía que estaba preocupado porque últimamente no había podido conservar sus trabajos. Y esta pastora, con su mejor buena intención, le dice, lo que pasa es que el diablo está enojado. Cuando yo escuché esto, sinceramente me indigné de que alguien pueda hablar de esta manera. Porque cuando le echamos de la culpa al diablo de lo que nos pasa, no vamos a poder o no vamos a buscar en nosotros el porqué. A lo mejor el problema de este hombre es que no es constante, no es aplicado, no es productivo, no está cuidando su apariencia, no tiene compromiso con sus trabajos. Y yo creo que mal que mal todos hemos perdido algún trabajo, pero no todos los trabajos. Cuando yo escuchaba a esta pastora decía cuánto daño se puede hacer, consciente o inconscientemente, cuando nuestra respuesta, cuando nuestro mensaje no está fundamentado en la palabra de Dios. Sin temor a equivocarme, si hoy le preguntáramos a varias personas, ¿no? Esto creo que cada una conocería estas personas que se consideran miembros de la Iglesia Universal, que ellos pertenecen a todas las iglesias. Al leer toda la Escritura y las enseñanzas de Jesús, encontramos en repetidas ocasiones la mención de que el cristiano debe tener sí o sí pertenencia al cuerpo e interactuar y mantenerse unido. En el Evangelio de Juan dice, separados de mí, nada podéis hacer. Sin poder entender muchas veces la diferencia entre iglesia local o iglesia universal. Y esto puede ser un obstáculo importante a la hora de aplicar esta palabra y la palabra. Si no te has integrado plenamente a una iglesia local, este título aplica sí o sí. Eres un cristiano sin cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia local y la iglesia universal? La iglesia local es aquella iglesia conformada por cada uno de nosotros, de la cual Jesús es la cabeza. La iglesia universal es la suma de todas las iglesias locales de todo el mundo que se constituyen en la novia que Él viene a buscar. El punto 2 que voy a compartir, se preocupan unas por las otras. Si pudiéramos preguntarle a nuestros conocidos, nuestros hermanos de la iglesia, si te estás preocupando por alguien en este tiempo, seguramente dirían que sí. Pero cuando empezamos a indagar un poco más profundamente, nos damos cuenta que se están preocupando de aquellas personas que son afines, que están en el mismo grupo, que son amigas, que tienen cierta cercanía. Y no es esto lo que dice la palabra de Dios. Cuando dice los unos por los otros, se refiere a todos y cada uno en particular. Yo creo que ninguno de nosotros, si el dedo más pequeño de nuestro pie nos requiere atención, le diríamos, no, por vos no me preocupo. Solo me preocupo por la muela o el ojo o el oído. Creo que una persona que está o que es saludable se va a preocupar por cada uno de los miembros, aún por aquellos que nosotros consideramos
menos útiles, menos apropiados, y que dice la palabra que son los que más cuidamos. Preocuparme solo por aquellas personas con las cuales me llevo bien no es estar cumpliendo esta palabra. En casi todas las iglesias hay grupos, y en algunas hasta grupetes, de personas que solo se relacionan o se interrelacionan con aquellos que están en su mismo ámbito. Pero no es de esto de lo que nos está hablando la palabra. La palabra no dice eso. Dice los unos por los otros. Y en esto hay imparcialidad y reciprocidad. No refiere a los que te son simpáticos, te llevas bien o tenés su contacto. Se refiere a dar atención y cuidado a todos los miembros del cuerpo que interactúan. Aún aquellos que no te caen bien, aún aquellos que no sabes su nombre, aún aquellos que son mayores, a todos. Si esto fuese entendido por los pastores y por los miembros de cada una de las iglesias locales, la iglesia de hoy sería muy similar, muy parecida a la iglesia que nos refiere el libro de los Hechos. Una iglesia donde permanecían juntos, compartían el pan, las oraciones, donde compartían todas las cosas y donde todos se preocupaban por todos. Una iglesia poderosa, una iglesia que trazó un camino, una iglesia de la cual hoy podemos tomar como modelo. ¿Es esto lo que estamos practicando en nuestras iglesias? La iglesia de los Hechos, una iglesia saludable y sustentable en el tiempo con un compromiso. El punto 3, y voy ya concluyendo. ¿De qué se trata este capítulo? Por sobre todas las cosas de evitar la parcialidad, los grupos dentro de, el desarrollar empatía con el que sufre, apoyo con el resto de los miembros. Si en este tiempo solo te has preocupado por los que están en tu casa, por los más allegados, no estás cumpliendo con esta palabra. ¿Cuántas veces llamaste a tu líder, a tu pastor, para decirle, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo estás, mi amado o mi amada? ¿Necesitas algo? ¿Puedo ayudarte en algo? Con aquellos que han tenido pérdidas o están atravesando situaciones difíciles. Quizás a veces no tenemos la capacidad de solucionar su problema, pero el que esa persona sepa que vos y yo estamos ahí es mucho más de lo que tiene. Responsabilidad de cuerpo. La iglesia local no es solo responsabilidad del pastor, sino de cada uno de los miembros que la integran. Esto parece una enseñanza intrascendente, pero está íntimamente ligada a todas las demás enseñanzas que Jesús nos dejó. En Lucas 6:31 encontramos la conocida regla de oro donde dice, así como queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Y esto habla de ser conscientes de que si nosotros en el momento que estamos atravesando una situación difícil queremos que los otros se ocupen de nosotros, también nosotros debemos ocuparnos de ellos. Pero si, hay personas que no lo hacen, que solo demandan atención, sí es verdad. Encontramos niños en todos los lugares, personas que solo requieren atención, demandan cariño, cuidado, pero que no están en condiciones de ser recíprocos, de ser empáticos, de preocuparse por los demás. ¿Y qué debemos hacer con ellos? Tenerles paciencia, instruirlos,
para que algún día sean miembros de un cuerpo donde puedan interactuar y ser de bendición, así como ellos son bendecidos. Si estás en una iglesia local y te sentís solo, algo anda mal. O en vos o en la iglesia. Si estás en una iglesia local y no te preocupa lo que le pueda estar sucediendo a tu hermano, algo anda mal. Si en este tiempo no has estado orando, no has estado llamando, no has estado mandándole un mensaje a uno de tus hermanos para ver cómo está, algo anda mal. Y si siempre le mandaste mensaje al mismo, algo anda mal. Porque el cuerpo de la iglesia no está constituido solo por ese hermano, sino por todos los demás. Si perteneces a una iglesia y no podés sufrir con el dolor del otro, algo anda mal. Ya sé que no es agradable sufrir, pero cuando nosotros sufrimos, nos gusta, necesitamos que alguien esté a nuestro lado. Quizás no puedas sanar su corazón hoy, pero el hecho de que tu hermano o tu hermana sepa que puede contar contigo, que vos estás ahí, es mucho más de lo que tiene en este momento. Si estás en una iglesia y solo considerás importante lo que vos haces, lo que vos decís, algo anda mal. En la lectura que hicimos dice que cuando algún miembro es reconocido, todos los demás se ponen contentos. En definitiva, integrar una iglesia no tiene que ver con lo que yo recibo o con la función que yo tengo, sino con la corresponsabilidad de sostener todo el cuerpo con todos sus miembros. Sé que no es lo que se promueve o se predica habitualmente, pero nuestra intención de nuestro ministerio, de Renacer en Dios, es poder ser de edificación, poder ayudarte en el crecimiento y en el desarrollo como cristiano, como hijo de Dios, como siervo del Señor. Un saludo cordial. Será hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.